Capítulo 42. Los paralelos existían en la vida tanto si uno creía en ellos como si no. Shirou no era la misma persona que ese hombre, pero de todos modos, sin darse cuenta, estaba caminando por el mismo camino. ¿Qué era lo que realmente deseaba? A Dios no le preocupaba un simple deseo de poder salvar a todos, lo que buscaba era un rastro de querer que todos los humanos deberían tener sin importar su nivel de desinterés. En el caso de Shirou, tal vez ese nivel de deseo provenía más del egoísmo de obtener la felicidad. La felicidad que había visto en el rostro de su padre adoptivo el año en que las llamas contaminadas purgaron toda la vida de cierta área de Fuyuki. Un héroe de la justicia, y la sonrisa que había visto ese día. Dios era muy consciente de lo que impulsó a Shirou a ser el tipo de hombre que era, pero ¿era eso realmente todo lo que alcanzaría en la vida? Los valores, emociones y recuerdos que había perdido el día del incendio, lo que lo había convertido en quien era como humano antes de los eventos de la Guerra del Santo Grial, eran necesarios para entenderlo todo. No eres solo un caparazón. Ahora tienes familia. Amigos, en este mundo y en el último. Más que eso, tienes gente que te quiere mucho. ¿Qué harás sabiendo eso? Dios guardó silencio mientras observaba los cambios que ocurrían en el rostro de Shirou. En la conmoción de Dios por la situación que se desarrollaba en Human World, involuntariamente había revelado rastros de su incredulidad, la gravedad de la cual Shirou debe haberse dado cuenta. Los labios de Shirou se estaban adelgazando mientras sus ojos se entrecerraban gradualmente. No era tonto, y había estado con Dios el tiempo suficiente para entender cuando surgían circunstancias graves. Esta instancia fue igual. ¿Dragones malvados? Por el sonido del tono de Shirou, Dios ya sabía que había cometido un error. No había escapatoria a una explicación. Son dragones por encima del nivel de los 5 reyes dragones que aún no has conocido. Cada uno era una encarnación de la destrucción, y el más fuerte de ellos estaba a la par incluso con los dragones celestiales. La voz de Dios estaba un poco apagada. No era que él mismo hubiera encontrado difícil lidiar con los dragones malignos en su mejor momento, era solo que eran extremadamente molestos para tratar. Son brutales, y su naturaleza salvaje para matarse incluso a sí mismos fue lo que les valió el nombre de dragones rotos. Peor aún, mientras quede una sola pizca de su alma, revivirán con el tiempo. Shirou escuchó atentamente, pero había algo que no entendía. Basado en la forma en que Dios estaba hablando en tiempo pasado, era como si ya estuviera admitiendo que los dragones malignos ya estaban muertos. Shirou no tuvo que esperar mucho por una respuesta. Se suponía que todos habían sido asesinados y se requirieron varios milenios para que revivieran, pero alguien optó por resucitarlos a todos a la vez. Hay que tratar con ellos de inmediato, y más aún porque el tonto que los desató decidió hacerlo. Así sobre el mundo humano. Dios guardó silencio, conectando los sentidos de Shirou con los suyos. ¿Lo sientes? Preguntó Dios. Era una especie de sensación primaria, una que provocaba escalofríos en la columna. Los espíritus existen dentro de todo. La tierra tiembla. Tiene miedo. Las imágenes pasaron por la mente de Shirou de varios lugares en todo el mundo que Dios le estaba mostrando a través de la clarividencia. El Cairo, Gran Bretaña, Irlanda, África, Italia, lugar tras lugar pasaron por su mente, y cuando vio que la destrucción ya estaba ocurriendo, Shirou apretó los puños con fuerza. El alcance de la destrucción todavía era limitado en este momento, pero el alcance de la devastación se estaba extendiendo. La gente ya estaba muriendo. Las familias huían, los hermanos y hermanas quedaban enterrados bajo los escombros mientras enormes criaturas reptiles pisoteaban el suelo desolado. Fue una pesadilla. La cantidad de dragones malignos se podía contar con los dedos de las manos, pero incluso si su número era relativamente bajo, cada uno tenía la capacidad de generar sus propios subordinados en forma de wyverns. Los propios wyverns eran demasiado difíciles para que cualquier humano común esperara siquiera poder manejarlos. Fue una masacre ocurriendo por toda la Tierra. Si algo como esto hubiera ocurrido en su mundo anterior, entonces no había forma de que la Asociación de Magos pudiera haber esperado siquiera censurar la existencia de lo sobrenatural. Del mismo modo, no había forma de que los panteones, los demonios o los ángeles mantuvieran su existencia fuera del conocimiento humano por más tiempo. La gente necesitaba ayuda, y los demonios, ángeles y otros seres celestiales no podían sentarse y mirar a la ligera. El mundo ya se ha sumido en el caos, y me temo que es obra de mi propio cáliz.
La sangre del Dios Eterno, uno de los Sacred Gears de clase Longinus, el Sephiroth Graal. En los términos de su mundo, se sabe como el Santo Grial. ¿El Santo Grial? La mente de Shirou se quedó momentáneamente en blanco. El Santo Grial que conocía contenía un poder mágico inimaginable. Lo suficiente como para otorgarle al propietario la capacidad de cumplir cualquier deseo. Si el Santo Grial en el mundo actual tenía una función similar, entonces la situación era realmente terrible. El Sephiroth Graal tiene la capacidad de hacer contacto con el principio de la vida misma. Puede devolver la vida a los muertos. Espíritus heroicos, la tercera magia, la terminología de su propio mundo revoloteaba en la mente de Shirou mientras Dios continuaba explicando. Hace mucho tiempo que los dragones malignos han sido asesinados por completo, pero el Sephiroth Graal los ha traído de vuelta. Me temo que incluso si los dragones malignos son eliminados, mientras el Sephiroth Graal permanezca en manos del enemigo, es posible que nunca matemos realmente a los dragones malignos. Dragones malvados. Entonces, ¿dónde está el Sephiroth Graal? Shirou estaba empezando a entender todo. No sé. La respuesta de Dios hizo que Shirou frunciera los labios, pero no había nada que hacer si ni siquiera tenía una pista que seguir. Por ahora, debemos salvar a tantos humanos como podamos. Tal vez si me acerco lo suficiente a los dragones malignos, puedo sentir y localizar la fuente del Sephiroth Graal. Es de mi propia creación después de todo. Shirou asintió con la cabeza, y Dios pronto se quedó en silencio. En el tiempo que Shirou había estado conversando con Dios, Irina, Rosueise y los otros miembros abandonados de la facción de los héroes habían descubierto hacía mucho tiempo su cambio de comportamiento. Rosueise levantó una mano y detuvo momentáneamente el entrenamiento del día. Era una mujer severa y erguida. Por lo tanto, ella siempre tomó las cosas en serio. Podía decir que un asunto que preocuparía a alguien con la habilidad de Shirou no era algo que pudiera ignorarse a la ligera. Como todos estaban bajo tierra y lejos de los sitios donde aparecieron por primera vez los dragones malignos, aún ignoraban la situación. ¿Pasa algo, Shirou? Preguntó Irina. Envainó su espada y se dirigió hacia él. Hoyuelos se formaban en sus mejillas mientras fruncía el ceño. Él la miró a ella, y luego a todos los que estaban alrededor y se dio cuenta de que todos estaban esperando que él respondiera. Rosueise porque Odin le había encargado que actuara como su secretaria temporal, y todos los demás debido a su propia curiosidad. Quería explicar todo en detalle. Realmente lo hizo, pero cuanto más tiempo perdía, más gente podía morir. Es complicado, fue todo lo que pudo decir. Solo ten cuidado de ahora en adelante. Hay peligro afuera. Las imágenes que Dios le había mostrado solo habían sido de lugares y ciudades al azar, por lo que no estaba completamente seguro del alcance total de los estragos que los dragones malignos habían causado, pero aún así, era mejor advertir a los demás que no hacerlo. Aquellos de ustedes que todavía sienten que son demasiado débiles, es mejor que permanezcan aquí y entrenen. En cuanto al resto de ustedes, hagan lo que puedan para salvar a tantas personas como puedan. En este momento, el mundo necesita héroes. Los héroes no tenían que ser fuertes para marcar la diferencia. Los héroes pueden ser cualquier tipo de persona común. Era la mentalidad de hacer de uno todo lo que contaba. Todos ustedes tienen la sangre de los héroes. Seguramente, compartían las cualidades de sus antepasados. Si los toma como sus modelos a seguir, entonces todos deberían saber lo que habrían hecho. Diciendo eso, Shirou dirigió su atención a Rosueise e Irina. Si fueron ellos, deberían poder estar con él y ayudar a evacuar a las otras personas que necesitaban ser salvadas. Él asintió y los dos se prepararon sin hacer más preguntas. Fue entonces cuando Zenobia irrumpió en la habitación. Parecía algo de macada, documentos y papeles dejados a su paso desde donde había arrojado al suelo la pila de tareas extracurriculares que le habían asignado. Todavía estaba en su uniforme de la Academia Kuo, uno de sus calcetines hasta la rodilla desenrollado sobre una de sus piernas. Parecía como si no tuviera intención de cambiar o arreglar su apariencia. «Hay problemas», dijo sin rodeos. Lo sé, no necesitaba que le dijeran más para entender. Había gente que necesitaba ser salvada y el tiempo era corto. Desde el interior de su mente, Dios ya le estaba informando que estaba cerca de uno de los dragones malignos que se manifestaba sobre la tierra. Un dragón negro atacando a la gente en medio de Kioto. Tenía que darse prisa.
Moviéndose rápidamente, pronto abandonó la premisa de su residencia actual y se dirigió a las calles. ¿Cuál fue el método más rápido para llegar a Kioto? La respuesta era obvia para él. Magia. No solo podía sortear todos los obstáculos, sino que también existía magia de tipo movimiento en el mundo que podía permitirle aparecer del punto A al punto B, en un instante. Dios tenía que haber tenido algo similar, y de hecho lo tuvo. Era un círculo mágico que permitía el movimiento instantáneo. Sin embargo, Shirou pronto se encontró en un dilema. Mis medios no son los más amigables para los mortales. La durabilidad de los dioses era mucho mayor que la de cualquier ser vivo. Los dioses mismos no solo eran fuertes, sino que además estaban reforzados por la fe de sus religiones. Además, Dios no poseía cuerpos mortales que estuvieran sujetos a ciertas reglas y leyes de un mundo. Los dioses podrían ser sin forma si quisieran o tangibles según su preferencia. Los mortales, por otro lado, simplemente no podían. Por supuesto, Dios podría envolver a Shirou y a los demás en una película protectora para transportarlos de manera segura, pero el intercambio estaba usando demasiada energía. Aún así, si eso significaba salvar a otros, entonces valía la pena el precio. Justo cuando Dios estaba a punto de usar su poder, el transporte llegó de manera inesperada. Un automóvil rodó por la calle grabado con runas y círculos mágicos que, cuando se usaban, actuaban como propulsores de alta potencia. El coche no sería tan rápido como la magia de la teletransportación, pero tampoco tardaría tanto. Una ráfaga de viento echó hacia atrás el cabello de Irina cuando el auto se detuvo justo frente a ellos. Los espejos laterales del auto pronto se retractaron hacia abajo para revelar a un hombre familiar que Shirou no había visto en mucho tiempo. No desde la época del incidente de la espada sagrada Excalibur. Ha pasado un tiempo, ¿no es así? Ayakoji inclinó la cabeza desde el asiento del conductor. Los humanos no son los que tienen más poderes mágicos, por lo que es mejor si los magos fueran eficientes en lo que hacen. ¿Puedo ofrecerles un aventón? En un lugar determinado del inframundo ubicado en las prístinas colinas y el paisaje de la casa Citri, Serafall suspiró, una mano presionó su frente. Estaba sentada con las piernas cruzadas encima de la cama con las sábanas y las almohadas dejadas cruelmente a un lado. No se molestó en limpiar ella misma porque una de las sirvientas de su madre entraría más tarde para ordenar toda la habitación. La última semana había sido terriblemente tranquila hasta el punto de que incluso estaba empezando a extrañar a Alon, y ese hombre era demasiado molesto para su propio bien. Actualmente, su madre estaba fuera. Aparentemente, había ocurrido algo terriblemente urgente que requería la atención tanto de su madre como de su padre. De lo contrario, Serafall no estaría disfrutando del tiempo lejos de sus sobreprotectores padres. Aunque, ella podía entender sus sentimientos. Su mano izquierda dibujó ociosamente círculos alrededor de su estómago, una parte de ella se sentía completamente eufórica ante la perspectiva de albergar vida dentro de ella. Aún así, el hecho de que algo terrible hubiera ocurrido estaba despertando su curiosidad. Como uno de los nuevos 4 grandes Satanás del inframundo, tenía derecho a comprender las circunstancias recientes. Sin embargo, Gran Satán o no, ni Sir Zetch ni Ajuka estaban dispuestos a confrontar a su madre para informarle de la situación. Le dijeron que no debería pelear de todos modos. ¿Y si algo le pasara a su hijo? No. No quería pensar en eso. Comenzó a pasearse por la habitación, con los brazos cruzados y los dedos golpeando su codo. Decidió que era mejor si solo se distraía. Por lo menos, Gracia estaba haciendo compañía con su hijo, Milikas corriendo por la habitación. Sin su madre, la máxima autoridad en la casa Citri era innegablemente ella, Serafall Leviathan. Desafortunadamente, su influencia solo fue hasta cierto punto. Los demonios de la familia Citri se adherían a sus deseos, pero todo lo relacionado con dejar la propiedad familiar estaba prohibido. Si se iba, su madre y su padre serían informados al instante. Como tal, Serafall había hecho lo siguiente mejor e invitó a un viejo amigo. ¿Qué está pasando exactamente en este momento, Gracia? Serafall frunció los labios e hizo una mueca. Su curiosidad estaba empezando a sacar lo mejor de ella. Mis padres se fueron demasiado rápido para que los interrogue, y los guardias de mi familia son demasiado leales a mis padres para divulgar cualquier información. Serafall se sintió completamente fuera de lugar, y sabía que esto era exactamente lo que sus padres querían para ella.
No se esperaba que una mujer embarazada trabajara ni se exigiera más allá de sus límites. Su padre le había hablado de este punto con vehemencia. Sin embargo, ¿desde cuando estuvo cerca de hacer algo extenuante? Uno pensaría que, como futura madre, tendría la seguridad de su hijo como su prioridad número uno, y definitivamente lo hizo. Por eso no hizo más escándalo por ser puesta bajo arresto domiciliario. Sin embargo, ¿por qué también se desestimó ser informado de las circunstancias actuales? No era como si las palabras fueran a hacerle algo a ella o a su hijo. Ella suspiró. Ya extrañaba a Kuro, pero conociéndolo, era un pusilánime cuando no hablaba en serio. Era un tipo de hombre de sí. Se le podía pedir cualquier cosa, y nunca negaría su ayuda. Así era simplemente Kuro siempre. Y mucho menos confrontar a sus padres, mientras le dijeran que esto era por su bien, todas sus fuerzas y medios serían inútiles. Para ser honesto, era entrañable y alentador que existiera un hombre así. Demostró que realmente se preocupaba por ella. Por eso estaba empezando a sospechar. Lo que sea que estaba pasando afuera, ¿podría involucrar de alguna manera a su Kuro? Su expresión parpadeó y la mirada que estaba usando para mirar a Graifia creció en intensidad. La frente de Graifia se contrajo bajo la mirada de Serafall, por lo tanto, centró su atención en su hijo pequeño, Milikas, que sostenía el dobladillo de su traje de sirvienta. «Ve a jugar, Milikas», instó, frotando su cabeza y espantándolo con un gesto alegre. Algo le decía a Graifia, que Serafall se estaba volviendo cada vez más inflexible en comprender la situación exterior. Este en sí no era un tema en el que los niños como Milikas necesitaran estar presentes. Graifia pronto suspiró cuando su atención se centró por completo en su amiga de mucho tiempo. «Sé que quieres respuestas, pero debes confiar en tu esposo y en el mío para lidiar con la situación sin ti». Graifia trató de mantener una cara seria, pero su labio se torció levemente cuando mencionó a su propio cónyuge. Sircex no era exactamente el más digno de confianza de veces. Su irresponsabilidad de adorar a su hermana menor era prueba suficiente. Como nuevas madres, estamos peleando nuestras propias batallas. Tenemos que dar ejemplo a los niños. Correcto, Serafall no estaba del todo convencida. El hecho de que incluso Graifia estuviera ocultando información solo significaba que era información que no le gustaría. Aún así, Serafall estuvo de acuerdo con lo que dijo Graifia. Sin embargo, todavía quiero saberlo, argumentó Serafall. Graifia se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco. No recuerdo que fueras tan terco. Y recuerdo que dijiste que Sircex era un inútil con respecto a sus deberes como gran Satán. Si no fuera por ti en lugar de él durante sus ausencias, el papeleo habría inundado toda su oficina. ¿De qué confianza estás hablando aquí? ¿Cuándo claramente puedes hacer las cosas mejor? La neutralidad del rostro de Graifia parpadeó, pero mantuvo firmemente su tono indiferente. Una buena esposa siempre debe defender a sus maridos. Solo tienes que alentarlo, eso es todo. Se tomó un momento para encontrar una excusa. Él es muy capaz, felicitó. Lo congelaste de cintura para abajo en la silla de su oficina. La respuesta de Serafall fue contundente. Graifia tosió en su mano y desvió la mirada. Vamos Graifia, no debería ser tan malo si solo me lo dices. Serafall se movió para pararse al lado de Graifia. En todos sus años bajo la apariencia de una chica mágica, la única cosa beneficiosa que Serafall había podido obtener era la habilidad de ser desvergonzada. Ella comenzó a suplicar directamente, su rostro se cuadró mientras sus manos se entrelazaban sobre las de Graifia. Por su parte, Graifia no supo cómo reaccionar. Después de todo, solo Sona tenía la experiencia suficiente para manejar este lado de Serafall. Sin nada mejor que hacer, Graifia estaba contemplando simplemente congelar Serafall y llamarlo un accidente, pero algo más ocurrió en ese instante. Una figura pasó por alto las fortificaciones alrededor de la habitación de Serafall y entró directamente. Imposible. La habitación de Serafall estaba repleta de magias y formaciones defensivas. No había forma de que alguien hubiera podido pasar por alto todas las alarmas y llegar ileso y sin ser detectado. El hecho de que alguien lo hiciera, solo denotaba la capacidad y la fuerza del individuo. Serafall inmediatamente se cansó mientras miraba al hombre de cabello plateado con un traje que estaba parado frente a ella. Graifia, en comparación, parecía estar mirando a un fantasma mientras que el intruso parecía completamente en conflicto, con sudor en la frente. Te encontré, el hombre habló con claridad.
Estaba mirando directamente a Graifia, pero Graifia no lo tenía. En cambio, su atención se centró en Milikas, que estaba colocada peligrosamente cerca del intruso. Milikas, ven aquí, la voz de Graifia era severa, sin dejar lugar a discusiones. Ella estaba agitando rápidamente las manos para que Milikas se acercara a ella y el mismo Milikas podía sentir la tensión que rápidamente llenó el aire. Empezó a moverse, pero antes de que pudiera llegar lejos, fue levantado por la cintura y levantado en los brazos del extraño. Solétalo, fue lo más intenso en lo que Serafalla había visto convertirse a Graifia. Se estaba formando una capa de escarcha a su alrededor, y Serafalla podía sentir claramente el asesinato y el pánico en los ojos de Graifia. Era instinto maternal. Los sentimientos de una madre por su hijo. Serafalla podía decir que en este momento, no había nada a lo que Graifia no recurriría si eso significaba mantener a Milikas a salvo. Pensando en su propio hijo que nacería en un par de meses, Serafalla frunció los labios. Nunca pensó que vería el día en que alguien se metería debajo de la piel de Graifia, pero estaba sucediendo justo enfrente de ella. En lugar de sentirse amenazado por el semblante de Graifia, el intruso esbozó una amplia pero débil sonrisa. «¿Sigues siendo la misma que recuerdo, hermana mayor?». El intruso miró directamente a los ojos de Graifia. «¿Está mal que un tío sostenga a su sobrino? ¿Hermano?». Serafalla se volvió hacia Graifia. Euclid Lucífoge, escupió Graifia entre dientes, haciendo todo lo posible por contenerse. «Pensé que habías muerto en la guerra civil». La sonrisa de Euclid se desvaneció. Se suponía que debía odiar a su hermana mayor, tanto que nada lo satisfaría más que verla atormentada por su traición. Miró al niño en sus manos, dándole la vuelta y accidentalmente aplicando demasiada presión en sus brazos. Un jadeo de dolor escapó de los labios de Milikas, y fue como si la habitación misma se congelara de repente. «¿Te atreves?». Graifia no decía nada, pero estaba claro para Serafalla que estaba furiosa. Serafalla tuvo que usar conscientemente su magia para protegerse cuando la escarcha blanca comenzó a arrastrarse hacia afuera desde debajo de los pies de Graifia. La única razón por la que Graifia no había perdido su racionalidad y atacado todavía era porque Milikas fue llevada frente a ella por alguien que ella percibía como un enemigo. Aún así, Euclid no había venido para la confrontación. El mismo Euclid estaba confundido, y toda la incertidumbre había comenzado hace muchos años. «Me morí. Debería haber muerto», admitió Euclid, enunciando cada palabra. «Lord Marvas, un verdadero líder del inframundo, me salvó. No debería haberlo hecho». En este momento, Serafalla sintió que era realmente simple leer los pensamientos que albergaba Graifia en este momento. Graifia probablemente también estaba maldiciendo a Sukuro, pero esta vez, Serafalla podía dejarlo pasar. «¿Qué quieres, Euclid? Si quieres mi vida, tómala, pero deja a mi hijo en paz». La expresión de Graifia era helada, pero una pizca de sorpresa apareció en su rostro cuando Euclid la miró con ironía y soltó a Milikas. Aterrizando en el suelo de pie, Milikas corrió para esconderse detrás de las piernas de Graifia, dejando a Euclid expuesto a la temperatura cero absoluta de la magia de Graifia. «No vine a pelear», admitió Euclid mientras parecía perdido sin poder hacer nada. «Yo, necesito entender qué fue lo que tú y Lord Marvas pudieron ver y que yo no pude». Euclides bajó la cabeza. «Nunca llegamos a hablar desde entonces, hace varios años». Graifia miró a su propio hermano menor. En este momento, parecía tan diferente del hermano que había conocido en su juventud, y no era porque hubiera cambiado. No, era más como el de ahora, ya no sabía cuál era su propósito. Le recordó a su infancia. Del pequeño mocoso que siempre la seguía con admiración e intentaba copiar cada movimiento y acción de ella por adoración. El que una vez había reconocido como su hermano pequeño. Ese hermano pequeño parecía haber regresado de cualquier delirio que lo había estado motivando. Pero, ¿por qué debería darle otra oportunidad? Conocía bien a Euclid, y no había forma de que no hubiera hecho nada en los últimos 2 años. La expresión de Graifia parecía mostrar su falta de voluntad, pero una pequeña parte de ella ya estaba comenzando a ceder. Todo lo que se necesitaría sería un solo empujón, una sola razón que pudiera evitar que atacara directamente. Y pronto llegó una razón. «A cambio, te ofreceré información». Euclid miró a Serafalla y Graifia. «Ustedes dos deberían saber muy bien lo que está sucediendo en Human World en este momento, y puedo explicarlo todo».
Seraphale se sorprendió por las palabras de Euclid, pero Grayfia no se conmovió del todo. Fue solo cuando Euclid pronunció una oración que Grayfia finalmente soltó el agarre cansado que había estado manteniendo sobre su energía mágica y permitió que se disipara. Lord Ricebim está tomando medidas personalmente, dijo Euclid. Es monstruo sin motivación de un superdiablo. Era inimaginable. Ayudar a alguien. La gente corría por las calles de Kioto, tratando desesperadamente de escapar del dragón que arrasaba el centro. Un dragón negro, uno cuya altura y longitud de más de 20 metros empequeñecía a cualquier humano alrededor, respiraba nubes de niebla venenosa. No importaba si estaba orando por los débiles. Todo lo que siempre le había importado era la destrucción y su propia codicia. 4 alas de reptil se desplegaron y enviaron vendavales hacia afuera con cada aleteo, esquivando escombros y escombros volando. Para los humanos que no eran conocidos por poseer una alta durabilidad, la simple acción era letal. Muerte y desesperación, era potente. El olor a hierro flotaba a través de las calles, y pequeñas corrientes de goteo de color rojo pronto formaron redes en forma de telaraña a lo largo de la carretera. Rayos de electricidad chisporrotearon desde un poste de teléfono derribado, enviando lluvias de chispas calientes que mancharon el pavimento de abajo. Un dragón de la avaricia. El mal que se alimentaba de la raíz del árbol del mundo, Yggdrasil. Un rugido resonó, baba corrosiva goteando de unas fauces abiertas y cayendo sobre los escombros de los edificios en ruinas. El asfalto cercano comenzó a chisporrotear, el olor pútrido del alquitrán flotaba sobre la destrucción. Nigro, el dragón maligno de la ira abisal. Un dragón inteligente, prestó poca atención a los humanos que corrían bajo sus pies. Ni siquiera se dignó hablar, solo buscaba disfrutar aplastando a los más débiles que él. Una familia había perdido mucho tiempo desde que dejó de correr. Uno de los miembros de su familia había quedado atrapado bajo el peso de un autobús volcado, inmovilizado junto a un automóvil. Nigro estaba cerca y producía temblores que desplazaban el peso sobre el autobús hasta el punto de que el auto debajo rápidamente sería aplastado y mataría al miembro de la familia que estaba a su lado. En su momento de necesidad, una mano golpeó e instantáneamente levantó tanto el automóvil como el autobús con un solo brazo. Heracles. Hay más de ellos allí. El hombre que acababa de salvar a una familia, simplemente gruñó antes de tirar del autobús y el auto a un lado y liberar a las personas atrapadas debajo. Ve, dijo mientras gruñía. La familia miró a Heracles en estado de shock, antes de asentir rígidamente con la cabeza. Detrás de Heracles había muchas tropas marchando de criaturas blindadas que fueron creadas por otro miembro de la facción de los héroes llamado Leonardo. No parecía más que un niño de piel oscura con cabello blanco pálido que se mantenía corto, pero poseía uno de los 4 Sacred Gear de clase Longinus más poderosos, Annihilation Maker. Annihilation Maker permitió al propietario crear cualquier cantidad de criaturas basadas únicamente en la imaginación del lanzador. Usando el poder de Annihilation Maker, Leonardo fue el más eficiente en salvar a los sobrevivientes del ataque de Kioto por parte de Nigro. George estaba en segundo lugar, y esto se debió a que el Sacred Gear de George, Dimension Lost, le permitió mover a las personas heridas a otra dimensión dentro de la niebla que exudaba. Cao Cao había considerado simplemente capturar a Nigro dentro del Sacred Gear de George, pero se dio cuenta de que George podría no tener la fuerza para contener a un dragón maligno. Cerca, los otros miembros de la facción de héroes que lideraba Cao Cao estaban jugando el papel de escolta mientras Cao Cao observaba desde atrás. De todo su grupo de seguidores, le correspondía a Cao Cao enfrentarse al dragón maligno que tenía delante. No importa cuán manipulador fuera, siempre había creído que tenía la responsabilidad de destruir las amenazas a los seres humanos. Por eso se convirtió en enemigo de los demonios, los ángeles caídos y los dragones, todas las razas que consideraba demasiado peligrosas para los humanos. Soy un héroe. Esta era su creencia, y no se podía negar. Estaba en su sangre. Él iba a ser el Salvador. ¿Por qué si no poseería al más fuerte de Longinus, el True Longinus? La lanza que atravesó el costado de un dios. Su agarre alrededor de su lanza se hizo más fuerte mientras esperaba la oportunidad de atacar. Habían ordenado al líder de la facción Yokai de Kioto, Yasaka de las 9 colas, que atacara a Nigro primero para probar las aguas. Yasaka estaba bajo el control mental de otro miembro de la facción de héroes de Cao Cao, por lo tanto, no había forma de que Yasaka se negara.
La forma de un zorro de 9 colas chocó violentamente contra un dragón negro y, sin embargo, el zorro siseó de dolor momentos después. Miasma. Cao Cao continuó observando al enemigo. Nubes negras y corrosivas salían del cuerpo de Nigre e impedían que Yasaka se acercara sin lesionarse. Se estaban formando verrugones rojos y cicatrices sobre el pelaje de Yasaka, gotas de sangre creando una lluvia que reflejaba la luz del día. A Cao Cao no le importaban en absoluto las heridas de Yasaka. Percibía a Yasaka como otro enemigo que necesitaba ser tratado de todos modos. Madre. Cao Cao desvió la mirada. Desde el borde de su visión, pudo ver a una joven que intentaba desesperadamente liberarse del control de sus guardianes. Si recordaba correctamente, esa chica era la hija de Nine Tails que lideraba el grupo Kyoto Yokai. Tal vez podría usar esto. Cao Cao era descendiente de una figura legendaria en el romance de los tres reinos, Cao Cao de An. No solo era fuerte, sino que su inteligencia le permitía una profunda comprensión del campo de batalla. Casi instintivamente, ordenó a Yasaka que se retirara en dirección a la joven mientras Niger lo perseguía. Como era de esperar, algo cambió dentro de Yasaka. El zorro demonio de 9 colas de repente se volvió mucho más vicioso y protector. Mordió y arañó con tanta ferocidad que, durante un tiempo, Niger se vio obligado a retroceder. Mamá, detente. No más. Podía escuchar el grito de la niña. No importa cuán feroces se volvieron los ataques de Yasaka, todos tenían un precio. Yasaka cojeaba, una gran parte de su pierna izquierda perforada por marcas de dientes pesados. Niger, en comparación, apenas parecía desfasado, pero era lo suficientemente bueno. Le ordenó a Yasaka que regresara y se dirigió al campo de batalla. Cao Cao había visto lo suficiente como para obtener una comprensión básica de los patrones de ataque de Niger. Conoce al enemigo y la batalla ya está ganada. Era hora de que peleara. Basado en su propia fuerza, sintió que actualmente estaba a la par con el dragón maligno. Si jugaba bien sus movimientos, entonces había una buena posibilidad de que pudiera salir victorioso. Contrariamente a sus creencias, las cosas no resultaron exactamente como él las había querido. Era un individuo orgulloso, que no consideraba a nadie de su generación como su rival, ni siquiera a los dioses. Con True Longinus, solo él tenía el poder de matar a dichos dioses. ¿Qué había que temer? Con el tiempo, solo se volvería más fuerte. Esta era una arrogancia arraigada, y le costaría muy caro. Los superdiablos no debían tomarse a la ligera. Tú. Cao Cao solo lo sintió por un segundo, pero cuando reaccionó, había una mano perforando su pecho en el área de su estómago. Sintió que la sangre subía rápidamente a su boca donde comenzó a gotear entre sus labios. Bastardo, gruñó, deseando instantáneamente que su cuerpo apuñalara con su lanza. Como era de esperar, no golpeó nada. Alguien lo suficientemente rápido como para pasar su detección y golpearlo directamente solo podría estar en un nivel muy por encima del suyo. Todo lo que pudo ver fue a su atacante antes de que cayera de rodillas y gritara una advertencia. Incluso herido, su mente estaba funcionando. Protege a Leonardo. Podía ver la dirección desde la que la sombra lo había golpeado, por lo que definitivamente podía ver hacia dónde se dirigía la figura a continuación. Los gritos hicieron que la condición de Cao Cao empeorara. Su visión se nubló y sintió que se tambaleaba. El bastardo que lo había atacado le dejó un regalo. En la herida de arma blanca en su pecho, ola tras ola de potente poder mágico lo estaba destruyendo desde el interior. Si no fuera por el refuerzo del True Longinus, habría estado perdido. Se limpió la sangre de su cuerpo y se puso de pie temblorosamente. Cuando volvió a mirar a sus aliados, solo vio que casi todos estaban completamente diezmados. George quedó inconsciente enterrado bajo los escombros de un cráter, mientras que Heracles, Jeanne y Siegfried quedaron tirados por todas partes. Leonardo, el propietario de Annihilation Maker, no se encontraba por ninguna parte. Maldita sea, Cao Cao apretó los dientes y se obligó a pensar. ¿Quién podría haber hecho esto? Ya estaba claro para él que su atacante no tenía intención de permitir que Niger fuera derrotado tan fácilmente. Cao Cao comenzó a pensar. Ni los diablos, ni los ángeles, ni otros panteones recurrirían jamás a algo tan loco como revelar lo sobrenatural a la totalidad del mundo. Por lo tanto, esos grupos estaban fuera de consideración. La única respuesta que quedaba, probablemente era la verdad. Un grupo terrorista, la Chaos Brigade.
Era la única explicación que se le ocurría. En Chaos Brigade, el único que posiblemente podría atacarlo furtivamente sería el verdadero líder escurridizo de la organización. Un hombre con el nombre de Rizebim. Su respiración se volvió errática mientras se obligaba a mantenerse consciente. ¿De qué servía saber ahora la identidad del atacante de su grupo? Parpadeó, la sangre le caía por la frente y le oscurecía la visión. Podía verlos ahora mismo. Las personas a las que había decidido ayudar junto con los otros miembros de su Faction. Lo miraban con desesperación. Sí. En este momento, él era su esperanza. Un héroe. Ark apuntó su lanza hacia adelante. Él no caería. No podía permitirse caer. Oh lanza. La verdadera santa lanza que atraviesa de Dios. Las palabras resonaron en su mente. En este momento, necesitaba poder. No había tiempo para esperar. Yasaka de las 9 colas solo pudo distraer a Nige por tanto tiempo. Mover. Mover. Las venas salieron de la frente de Cao Cao, pero no importa que, ya no estaba en una condición en la que pudiera cambiar el resultado de la batalla. La situación ahora estaba irremediablemente fuera de su control. No podía aceptarlo. No quería, pero en el momento en que sintió que realmente colapsaría, no fueron los humanos los que acudieron en ayuda de los humanos, sino aquellos a quienes consideraba enemigos de la humanidad. ¡Qué frustrante! Un automóvil impulsado por energía mágica se estrelló directamente contra la cara de Migri y envió al dragón maligno tambaleándose cuando un grupo de personas saltó del automóvil antes del impacto. Shirou y los demás habían llegado. Parecía el infierno. Ese fue el primer pensamiento en la mente de Shirou, seguido de una profunda comprensión de que en todo el mundo se estaban desarrollando eventos similares. Había sido separado de Zenobia y los demás después de que Aoki repentinamente gritó salta. Del asiento del conductor y todos se habían dispersado. La escena de caos a su alrededor era demasiado. Ver todo desde la perspectiva de Dios era una cosa, pero verlo de primera mano era completamente diferente. A decir verdad, le recordaba los tiempos oscuros de la guerra civil del inframundo, pero peor. Simplemente no había ningún motivo en este asesinato que no fuera entretenimiento oscuro. Si tal crueldad ya se estaba desatando en el mundo, ¿cuántos inocentes ya estaban muriendo? Era una pregunta que lo enloquecía por la única razón de que no podía soportarlo. Sus ideales no lo tolerarían. Los otros dioses y panteones ya han comenzado a moverse, dijo Dios en su mente. Harán todo lo posible para proteger a la humanidad. Todos los panteones se basaban en la fe, y sin la humanidad, la era de los dioses en el mundo seguramente terminaría. Salvarán a tantos como puedan. Lo que quería decir, que muchos morirán. Dijo sus pensamientos en voz alta. Es imposible salvarlos a todos. Dios no estuvo en desacuerdo con sus palabras, pero no se permitiría darse por vencido. Debes conocer un método, presionó en su mente. Dios permaneció en silencio, casi como si no quisiera, pero Shirou no cedió. El paisaje a su alrededor le recordaba demasiado al fuego de Fuyuki que lo había iniciado en su camino para convertirse en un héroe de la justicia. Dios finalmente habló después de evaluar su determinación. Hay un método, pero el costo de la energía tiene un precio correspondiente. No importa, su respuesta fue casi instantánea. Dios estaba suspirando por dentro. Después de todo este tiempo, fundamentalmente, Shirou aún no había cambiado. Al menos no del todo. Muy bien. El tono de Dios fue resuelto. Entonces conviértete en mi abogado, mi voz, mi voluntad y mis esperanzas. Un profeta para caminar sobre la tierra una vez más. Un hombre santo. Shirou hizo ademán de responder, pero era como si pudiera ver a Dios sacudiendo la cabeza en su mente. Cerró la boca. Esto no es tan simple como decir sí o no, explicó Dios. Convertirse en profeta es convertirse en un vaso de la Santísima Trinidad, un portador de milagros diferente a todos los anteriores, como el sucesor anterior a ti. El Dios del mundo paralelo con el que el único Dios de la Biblia se había conectado tenía un significado diferente para la palabra profeta. Era un hombre que perdería lo que significaba ser humano y actuaría en consecuencia. Cuando se le preguntó por un deseo, un solo hombre había pedido sabiduría. Los paralelos que corrían entre las dimensiones permitieron que existieran copias de los mismos elementos al mismo tiempo. Para salvar a todos, y no solo a los que podían salvarse, se requería ese poder.
La diferencia de fuerza entre el Dios único y el Dios del otro mundo eran magnitudes diferentes. El Dios de la Biblia en el mundo original de Shirou era una entidad indiscutible. Que Dios no tenía enemigos, porque no había nada que verdaderamente pudiera oponérsele. El portavoz de ese Dios, por extensión, recibió un poder superior a cualquier otro, pero a un costo. Al conectar su conciencia con el otro Dios, el Dios único obtuvo la iluminación de los medios y habilidades del otro Dios. Teóricamente, podría hacer lo que el Dios del mundo de Shirou había hecho. Para recrear una leyenda. No te obligaré. La elección depende de ti. Shirou dudó, pero si era por el bien de aquellos que le importaban y del resto de las personas en el mundo, entonces realmente no había sacrificio que no estuviera dispuesto a soportar. Él asintió rígidamente con la cabeza. Entonces que así sea. La voz de Dios resonó por todas partes, junto con un poder extranjero de otra dimensión. Tú, eres mi hombre santo. No doy poder, ni magia, sino un medio incomparable. Pues un deseo de salvarlo todo es verdaderamente hermoso. Un halo apareció sobre los cielos de todo el mundo. Bandas de luz potente, parpadeando y luego zumbando cobrando vida, poseyendo una fuerza como ningún ser en el mundo actual había visto antes. Una luz sagrada de las estrellas. Te doy sabiduría. La prueba de un sabio. Un gobernante de la magia. En el pasado distante, una vez existió un amado rey de los israelíes, el tercer gobernante del lejano oriente. Sus palabras fueron justas, sus campañas políticas y sus motivos por el bien de su pueblo. Un rey sabio conocido a lo largo de la historia como hijo de David. El que se consideraba más cercano a Dios. Un hombre que iluminó a la humanidad a lo sobrenatural. Su único milagro como rey de la magia. Para salvar a todos, se necesitaba el poder de ese hombre. El poder de la sabiduría creció alrededor de Shirou, bañándolo en un mar de conocimiento antes de condensarse en sus manos. Un profeta caminó sobre el planeta una vez más. De repente, la tierra pareció temblar. Para los cielos y el inframundo, algo estaba cambiando. Fue el resultado de los principios de la unión de dos mundos para formar algo nuevo. En los cielos, los reinos comenzaban a cambiar con un llamado a las armas, y en el inframundo, las crestas de cada familia de los 70 pilares brillaban con un resplandor radiante. No importaba si ese linaje de diablo había muerto en la guerra, sus crestas florecieron, atraídas por un lejano llamado para honrar un contrato olvidado. En todas partes del reino, los demonios estaban alborotados. Casa Valefor. Casa Buer, Gusion, Leraje. Pilares del infierno. Hubo una vez en que se decía que un ser humano tenía el poder de Lars Goetia. Ese humano era un santo hombre de Dios. El rey Salomón y las llaves menores. Fue una segunda venida, pero diferente. Shirou miró la destrucción que Nibar había causado y entrecerró los ojos. Suficiente. Fue suficiente arriba en los cielos, las bandas de luz comenzaron a enfocarse, como si fueran llamados, sus resplandecientes rayos transportaban suficiente energía térmica para vaporizar cualquier existencia en cenizas. 10 anillos se formaron gradualmente alrededor de sus dedos. Plateados, pero sencillos, cada uno de ellos tenía un poder más allá de los medios mortales. Los anillos de Salomón. El gran lanzador. Fue terrible. Había demasiada muerte en el mundo. Los dioses de los cielos, la tierra y el inframundo solo podían observar impotentes la situación que acontecía en el mundo de los mortales. Muchos ya habían enviado sus fuerzas para combatir a los dragones malignos, pero en comparación con la población humana, no había suficiente para salvar a todos. El estado de ánimo en el cielo era incomparablemente pesado. Michael se sentó en su trono dentro del sexto cielo y juntó sus manos mientras estaba en presencia de sus hermanos y hermana. Sus cejas estaban fruncidas en un profundo surco, y la forma en que constantemente enviaba su sentido divino a través de las nubes y hacia el mundo mortal indicaba la urgencia de la situación. ¿Cuántos ángeles más tenemos en reserva? El tono de Michael era grave, con los hombros encorvados. No muchos, respondió Gabriel. Estaba sentada frente a Michael y estaba agarrando con fuerza el dobladillo de su vestido. Al enterarse de lo que había ocurrido en el mundo de los mortales, se apresuró a regresar al cielo en medio de sus asignaciones dignas. Casi no quedan ángeles desde el primer cielo hasta el quinto. Nuestro número no es tan grande como solía ser, incluso con la implementación del sistema Brave Science. Gabriel suspiró.
Esto no fue bueno. En lo más mínimo. Michael podía sentir la aprensión inundando la habitación, no es que pudiera culpar a nadie sino a lo repentino de la situación. Tenía que mantenerse fuerte como líder hasta que Dios volviera a ocupar el lugar que le correspondía en el séptimo cielo. ¿Ha vuelto Sandarpon? Michael miró a los miembros actuales de los 4 grandes serafines a su alrededor. Lo ha hecho, informó Rafael al resto. Actualmente está reuniendo a los ángeles restantes como la voz de Dios para montar una defensiva en el mundo humano a pesar de la regulación. Las regulaciones ya no se pueden considerar en este momento. Uriel se sentó en su asiento y se cruzó de brazos. Era el árbitro actual de Avenlilau y, en general, era inflexible en lo que respecta a la política. Sin embargo, no era irrazonable. El cielo dicta que no podemos enviar demasiados ángeles al mundo humano a la vez. Esto es para evitar que el conocimiento de nuestra existencia se propague e influya en la cultura humana, aunque este fue el pacto compartido entre los panteones en una época de paz. Uriel levantó la cabeza, sus ojos eran espejos de la verdad. Ya no estamos en paz. Los serafines ya no pueden permanecer inactivos. Pido una votación para reunirse. Apoyado. Uriel y Rafael habían llegado a una decisión. Los dos solo esperaban la discreción de Michael, ya que a Gabriel no le gustaban los debates ni los conflictos. Ella siempre se puso del lado de Michael ya que Dios mismo había considerado a Michael a cargo de los serafines. Muchos de nosotros moriremos. Michael separó las manos y se inclinó hacia adelante. Tenía el ceño fruncido y era imposible ocultar su pensatividad. La población del cielo no era como solía ser y, por lo tanto, no podía actuar imprudentemente. Los ángeles eran una cosa, pero el cielo no podía permitirse perder más de sus serafines que gobiernan el reino. Somos el equilibrio que evita que la integridad del cielo se desmorone en la ausencia de nuestro Padre. Somos las leyes, los aspectos de la fe que sostienen el reino en el cielo, pero también somos los más fuertes del cielo. En la hora de necesidad, los ángeles descender, ¿no fue esa la promesa de nuestro Padre a los herederos de Abraham que mantienen la santa fe? Debemos salvarlos. Sin embargo, ¿con qué poder? El cielo todavía estaba debilitado, no como solía ser. Entonces, ¿qué iba a hacer? Michael tenía sus principios. Era el más amable de los ángeles, el más indulgente e imparcial. Sabía distinguir el bien del mal, y nunca se quedaría a un lado en tales circunstancias. No era lo que el Padre hubiera hecho, pero Dios le había confiado el reino. El reino no era la estructura del cielo mismo, sino la gente que habitaba la tierra. Este concepto representaba el verdadero reino, por lo que no podía ser impulsivo y enviar a la gente del cielo a la guerra. Necesitaba una señal. Una respuesta. Dios habría sabido qué hacer a estas alturas. Al final, no estaba destinado a ser un gobernante. La responsabilidad conocida como expectativa estaba presionando sobre sus hombros como un vicio del que no podía liberarse. La habitación dentro del sexto cielo quedó en silencio. Gabriel y los demás esperaban que Michael tomara una decisión. Los dragones malignos eran existencias de poder supremo cuyos medios eran más que suficientes para luchar contra las fuerzas de los panteones del mundo. Kromkruach. Grendel. Niu. Ladón. Apophis. Aida Aka. Los dragones malignos incluso tenían wyverns que seguían sus órdenes. Esta fue la razón por la cual, a pesar de que los otros panteones habían enviado sus fuerzas para reprimir a los dragones malignos en la tierra, ninguno de ellos había tenido un éxito total. Habría muertes. Simplemente no había forma de evitarlo. Michael cerró los ojos con fuerza mientras pensaba cuando, de repente, en todo el mundo, la energía cambió. Fue sutil al principio, pero pronto se volvió imposible de ignorar como un relámpago en la noche más oscura. Ars Almadel Salomonis. Las bandas de luz que se elevaban a lo largo del horizonte. La energía divina se hinchó desde el interior del cuerpo de Michael, su poder de luz se magnificó varias veces a través del milagro de un dios paralelo. Los ojos de Michael se abrieron abruptamente con asombro, mirando su palma mientras la abría y cerraba. Una bola luminosa nebulosa rodeó su puño, manifestando siluetas débiles de palomas. Miró a su alrededor. Uriel estaba cada vez más solemne, en sus manos, la energía divina se formó en la forma de la tabla de las leyes del cielo. Un sudario parecido a una llama cubrió a Gabriel de la cabeza a los pies, amplificando su poder. Rafael llevaba su cetro de curación, la rama entrelazada florecida con hojas y capullos de rosa.
La energía que podían sentir que abarcaba el globo era completamente familiar. Era un poco diferente de lo que estaban acostumbrados, pero no se podía negar de quién era el poder que los estaba reforzando. Padre, ¿fue esta su respuesta? Michael se levantó de su trono. ¿De qué servía un reino si todo lo que importaba era la seguridad de su gente? Había un momento y un lugar para todo, pero perder el propósito de uno solo para sobrevivir no era vivir en lo más mínimo. Sé libre, como las palomas que cantan y bailan por el cielo. Reúna a los serafines. Michael tomó su decisión. Su voz era firme y había firmeza en su modo de andar. Los hombros que una vez fueron encorvados ahora estaban más anchos y decididos. Uriel se fue en silencio para completar la tarea. Rafael y Gabriel siguieron a Michael desde el sexto cielo para llegar a las fronteras del reino que domina la tierra debajo. ¿Cuánto tiempo ha sido, Michael? Has perdido las líneas del entrecejo. Gabriel caminó para pararse al lado de Michael y Rafael. La expresión de Michael era impecablemente tranquila. Este era el Michael que había supervisado las batallas de la Primera Gran Guerra de Los Ángeles, es el comandante en jefe de los ejércitos del cielo. ¿Traerás mi armadura? Michael se volvió para mirar a Gabriel. Ella asintió con firmeza. Ya tengo. Desde un espacio interdimensional en su persona, produjo una armadura de estilo románico simple pero simple cuya espalda permitía que las alas se extendieran libremente. Me preguntaba cuándo me lo pedirías de vuelta. Lo he estado manteniendo todos estos años. Michael se mantuvo estoico y permitió que Gabriel y Rafael lo ayudaran a colocarse la armadura. Mientras tanto, Uriel pronto regresó completamente armado seguido por una contingencia de los más poderosos del cielo. Todos ellos reunidos en un solo lugar. Raziel, guardián de los secretos. Remiel, el trueno de Dios. Sariel, el transbordador. Raguel, el justo. Sandalfón de poder. Rafael, el amable. Uriel, el árbitro. Gabriel, la mano derecha. Y Miguel del trono del sexto cielo. Los 10 serafines de la Biblia, hijos e hijas del eterno y único Dios. Solo tenían un único objetivo, y ese era la salvación. Estaban de pie como uno solo, sus expresiones variadas pero resueltas. Detrás de ellos, los ejércitos celestiales restantes estaban en filas de varios miles, vestidos con capas blancas y plateadas que reflejaban el calor del sol de la mañana arriba. Las nubes se abrieron para revelar la utopía siempre distante y la tierra prometida de la fe conectadas por una magia dimensional. Michael miró hacia abajo, sus pensamientos eran borrosos para determinar mejor la distribución más eficiente de ángeles en todo el mundo. Los otros panteones ya estaban en movimiento. Los segadores de Hade transportaban la gran afluencia de almas humanas muertas, mientras que los dioses de la fe hinduista se vieron impulsados a actuar ante la crisis mundial. En las tierras de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega, descendían las valquirias encabezadas por Hildegarda. En las tierras del gran río Nilo, los egipcios se enfrentaban al dragón maligno Apophis. En Grecia, Ladón. Los humanos con su frágil constitución no pudieron soportar el choque entre lo sobrenatural. Los equipos de medios y los gobiernos estaban todos en un estado de pánico y caos. ¿Se han reunido todos los ángeles? Michael no se volvió para mirar detrás de él. Los ángeles endurecieron su determinación, pero se detuvieron cuando las plumas negras flotaron suavemente desde abajo. No todos, una voz diferente respondió a la pregunta de Michael. Michael volvió la mirada. Ángeles caídos. Sus números compensaron cualquier deficiencia que Michael tuviera en términos de mano de obra. Eran el ejército reunido de los miembros de Grigori. Aquellos dejados de lado por su pecado habían regresado a los cielos una vez más. Azazel, Michael solo dio un breve reconocimiento. Azazel sonrió. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi así, hermano. Azazel hizo un gesto a los ángeles caídos detrás de él para que se pusieran en formación. Se alinearon al lado de sus hermanos ángeles quienes a pesar de estar incómodos, no se quejaron. A pesar de todo, he venido a ayudar. Azazel voló para tomar su lugar por los 4 grandes serafines seguido por Barakiel y Shemazai. El otro cuadro de Grigori se alineó con los otros ángeles, Kocabiel cerca del frente. Por el más mínimo de los momentos, la disposición tranquila de Michael se rompió, sus labios se curvaron hacia arriba. La facción del cielo se había reunido tal como lo habían hecho eones antes, unidos bajo un solo estandarte.
Había llegado el momento de actuar, y esta vez, Michael no permitiría que murieran más hermanos y hermanas. Él no sería descuidado. Michael dio un paso adelante, empujando sus pies fuera de las nubes para descender sobre la tierra seguido por el resto. Su porte era firme, la ausencia y la genialidad de su rostro se volvían solemnes a medida que irradiaba el poder divino de su estatura. En sus manos, una simple lanza cuyo acero canalizaba la forma más pura de luz. El ángel de la guerra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La voz resonó. Los ángeles precipitándose desde los cielos agarrando fuertemente sus armas de luz. Plumas de color negro y marfil flotaban en el aire. Eran cometas que ardían brillantes en el horizonte. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El coro de ángeles comenzó a cantar. Gabriel, Rafael, Azazel, los ángeles, los caídos, los hijos de Dios hablaban como uno solo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ángel si fallen, en este momento, la distancia entre ellos pareció desvanecerse por completo. Los rencores del pasado, el odio personal, ya no importaba. Todos eran diferentes, pero también venían del mismo origen. En el nombre del Padre. ¿Por qué si no permanecería el poder de la luz incluso en aquellos que se habían desviado? Ni caídos, ni ángeles, sino familia. Luz de luz. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. La oración del Señor. Las fuerzas del cielo, anteriores o no, se unieron en una solidaridad que no se veía desde la gran guerra original entre el cielo y el inframundo. Michael abrió el camino. Céfiros feroces azotaron sus rostros, pero como si estuvieran sujetos a una ley mayor, sus vestimentas y armaduras permanecieron completamente prístinas. Gabriel actuó como la retaguardia, vestido con un traje de batalla real y hombreras doradas, su cetro en alto actuó como el faro para guiar el camino. Caminaremos por el valle de la sombra de la muerte, pero no temeremos al mal. Era su fuerza de fe. Volaron con alas sujetas bajo el círculo de luz que irradiaba desde el cielo, divergiendo hacia los países de la tierra. En la batalla pueden caer, pero en la fe vencerán. Porque el Espíritu de su Señor estaba con ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alcanza la salvación. ¿Qué era un rey sino la encarnación de un ideal? ¿Qué era un profeta sin la intuición de la fe? Shirou no era ninguno. Todo lo que le importaba era salvar a aquellos que podía ver frente a sus ojos. Así era simplemente como persona, aunque hay que reconocer que no siempre había sido así. En el pasado, había salvado a otros para satisfacer el egoísmo de su propio corazón que anhelaba el mismo tipo de felicidad que había visto en la sonrisa de Kiritsugu. Ahora, sin embargo, era diferente. Había encontrado un brote de felicidad al mirar los rostros de quienes lloraban por él, de quienes lo amaban. Para proteger su felicidad y bienestar, era una buena razón para actuar por cualquier cosa. Ya no era solo una cáscara vacía. El aspecto de la sabiduría lo rodeó, aclarando todo el misterio. 10 anillos revolotearon suavemente entre sus dedos, la brillante plata pálida incapaz de ser sofocada por la suciedad o la mugre. Caminó con cuidado alrededor de la grava con pasos incomparablemente suaves y llenos de determinación. Los fuegos se extendían a su alrededor. Un efecto secundario de la destrucción total que rompió los cables telefónicos que encendieron las celdas de combustible de los automóviles y las fábricas cercanas. Las llamas quemaron una naranja ociosa, un recordatorio sorprendente de una experiencia que había vivido una vez antes. Las personas enterradas bajo la tierra y los escombros se acercaban a él, pidiendo ayuda. Hubo una vez en la que había pasado junto a ellos, incapaz de hacer nada más que mirar mientras sus cadáveres se quemaban hasta convertirse en cenizas. Ahora no era ese momento. Con un pensamiento, apartó sus dudas persistentes y directamente comenzó a ayudar a quienes lo rodeaban. Extendió sus manos, encontró apoyo sobre el marco de acero de un automóvil y lo levantó, liberando a las personas atrapadas debajo. Era una familia de 3, una madre, un padre y una hija. Date prisa y corre. No es seguro aquí, pudo ver la confusión y el terror en sus ojos, y eso le dio más razones para actuar. No puedo, mi pierna está rota. Por favor, lleva a mi esposa y a mi hijo a un lugar seguro. El padre lo agarró por el tobillo, mirándolo suplicante. Podía ver la desesperación del padre y los aullidos de angustia de la esposa y el niño que se negaban a irse solos.
La hija se aferraba a su padre, y la madre no tenía el corazón para alejar a su hijo y mentir que todo estaría bien. Estaban mirándolo. Esperando, orando. ¿Cuál fue el punto de todo esto? Se encontró cada vez más enojado. Toda la muerte, toda la destrucción, toda la ruina, ¿qué logró? Nada más que angustias y rencores. La calma de su rostro se transformó en un ceño impecable. Apartó el auto y gradualmente se arrodilló para colocar una mano sobre la espalda del padre. Luz de la luz. Su mano brillaba con un brillo etéreo, el canto de las palomas resonaba hacia afuera. Al aceptar el poder que Dios le había otorgado como profeta, él a su vez podía actuar como medio de los milagros de Dios. Cerró los ojos. Cree. La fe es tu fuerza. Siempre había sido un farsante. Un hombre cuyo único punto definitorio fue recrear la gloria de los demás a través de la experiencia de las armas que trazó. La fuerza de sus proyecciones se basaba no solo en la integridad de su conocimiento, sino también en su creencia de su creación y en los pasos de visualización. Creer en la fe del Dios único no era diferente de creer en las capacidades de su propio trazado. La luz que emanaba de su mano comenzó a curar visiblemente las heridas de la pierna rota que tenía delante. Los huesos se repararon y la piel se unió a la perfección bajo las miradas atónitas de la familia frente a él. ¿Quién eres? La voz de la madre temblaba. Al igual que antes, la familia había visto personas con habilidades de superhéroe, pero la sensación que les había dado mientras curaba al padre era diferente. ¿Sabes lo que está pasando en este momento? Él no respondió. No había mucho tiempo, y todavía tenía otros que necesitaba rescatar. Miró hacia el cielo, y en ese momento, la familia también miró hacia el cielo. Una sonrisa apareció en sus labios antes de moverse y rescatar a todos los sobrevivientes en el área usando una luz sagrada de protección. La gente estaba encantada con el calor, muchos reflejando a la familia de tres y mirando hacia el horizonte, a las puertas blancas de un reino que lleva el estandarte de la cruz. En Italia, en Francia, Canadá, América, en todo el mundo, pudieron ver un espectáculo similar mientras los piadosos juntaban sus manos sobre su pecho. Reúnanse con los ángeles. Shirou no dijo nada más y comenzó a avanzar rápidamente. Se había dispersado de Zenobia y el resto desde el momento en que Ayakoji les ordenó que saltaran del vehículo, pero ahora podía verlos claramente. Rosuei se había disparado un círculo mágico como una bengala para atraer a todos a un solo lugar, mientras que Niger los ignoró a favor de matar a otros. Para su sorpresa, no eran solo Zenobia y los demás quienes habían viajado hacia la señal. Podía reconocer algunas caras a través de los miembros de la facción de héroes. Heracles y Siegfried fueron los dos que más se destacaron para él, ya que una vez los había confrontado a ambos antes, pero era evidente quién era Cao Cao con solo una mirada. Él era el que protegía activamente a su grupo. Shirou se movió para acercarse. Siegfried y los demás miembros de la facción de los héroes estaban incapacitados, pero Cao Cao se había tomado el tiempo de reunir a sus camaradas en un lugar seguro a pesar de sus heridas. Frente a Cao Cao, una chica vestida de mico con cabello rubio dorado atado en una cola de caballo apuntaba directamente con sus manos con garras a la garganta de Cao Cao. Había lágrimas en los ojos de la niña, y su odio y dolor eran palpables por la forma en que sollozaba mientras cargaba la figura inconsciente de una mujer sobre sus hombros. Las características de la mujer eran casi idénticas a las de la niña, aparte del área del pecho, lo que dejaba claro que las dos estaban relacionadas. Sin embargo, la mujer estaba empapada en sangre. Tanto es así que apenas era reconocible. Peor aún, partes de su piel todavía estaban siendo corroídas por un púrpura pútrido. «Bastardo. Te mataré». La niña se mordió los labios con tanta fuerza que le salió sangre. Detrás de ella, los restos del grupo Kyoto Yokai se pararon de manera protectora. «¿Qué te hizo mi madre?» Cao Cao se burló antes de toser una bocanada de sangre. No admitiría que una parte de él realmente comenzó a sentirse culpable mientras miraba al mocoso lloriqueando frente a él. Escupió los restos de sangre en su boca al suelo. «Adelante, mátame. Sin embargo, ¿realmente puedes permitirte hacerlo en este tipo de situación? Si no me curo y lucho contra ese dragón, Kyoto está acabado». Cao Cao no era tonto. Era quizás el más racional solo en la peor de las situaciones y eso principalmente tenía que ver con sus orígenes en un pueblo remoto de China. Es cierto que su orgullo por sus habilidades personales había provocado que su temperamento y su capacidad para tomar decisiones desaparecieran con el tiempo. De lo contrario, no estaría en esta situación.
Por difícil que le resultara admitirlo, el ataque furtivo que lo había incapacitado fue una experiencia humillante que no quería que volviera a ocurrir. No disfrutó de su sentimiento actual de impotencia de que su vida estaba en manos de un mocoso que podría haber matado sin pensarlo un momento antes. Su mente entró en acción. En un momento en el que no podía usar su fuerza, su inteligencia era todo en lo que podía confiar. Directamente desvió su atención de la niña que lloraba hacia Rosueise y el resto. Kunou, la niña que lloraba, estaba furiosa, pero indefensa al mismo tiempo. Con cautela colocó a su madre en el suelo y lloró en silencio. Los otros miembros del grupo Kyoto Yokai se movieron directamente para atacar a Cao Cao, quien era la causa de todo en sus ojos. Fue en este momento que Cao Cao llamó. ¿Quieres quedarte ahí y ver todo esto? Su mirada era aguda. El agarre que tenía sobre su lanza lista para atacar en cualquier momento a pesar de la pérdida de sangre de la herida que aún sangraba en su costado. Irina vaciló. Ni ella, ni Zenobia, ni Rosueise ni Ayakoji entendieron la escala total del conflicto de Cao Cao con la otra parte, pero pudieron inferir aproximadamente lo que Cao Cao había hecho para justificar tal reacción. Al ver que la situación se intensificaba, Ayakoji decidió calmar primero a ambos grupos. Suficiente con esto. ¿No puedes ver que este realmente no es el momento? Ayakoji sonrió mientras buscaba a tientas una cinta de casete anticuada y una grabadora que tenía consigo. Ahora vamos a calmarnos y escuchar algunos gemidos sexuales relajantes. Te aseguro que esto es de calidad genuina. Ayakoji presionó el botón de reproducción y, por un momento, toda el área realmente se calmó ante la gran incredulidad de escuchar gemidos agudos pero sensuales haciendo eco. ¡Qué idiota! El yokai empujó a Ayakoji, quien simplemente se encogió de hombros en respuesta. Cao Cao ya no se molestaba con Ayakoji y solo miraba a Irina y los demás. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si me atacan, no retrocederé, me negaré a tomar represalias. Puedo estar herido, pero débil no. Tú te lo buscaste, se apresuró a señalar Rosueise. Ella era la más intuitiva del grupo presente y tenía una comprensión más profunda de la situación al juntar todo. Cao Cao fulminó con la mirada. La única razón por la que mi equipo y yo resultamos heridos fue porque elegimos salvar a los inocentes como descendientes de los héroes. ¿O no viste lo que había sucedido? Rosueise guardó silencio y frunció los labios. Cao Cao no estaba mintiendo. No eres un héroe. Eres un monstruo. Kunou estalló en cólera. Mira lo que le hiciste a Mami. La obligaste a pelear aún sabiendo que no podía ganar. Ella tomó aire y comenzó a llorar mientras tomaba la mano de su madre. Cao Cao se dio la vuelta. Mira cuántas vidas salvé al hacerlo, murmuró en voz baja. Un héroe debe decidir qué es lo mejor para la situación dada para poder ahorrar al máximo. Kunou se quedó boquiabierta ante las palabras de Cao Cao antes de quedarse completamente en silencio por su dolor. Dios mío, un verdadero caballero. Ayakoji empujó el sombrero de fieltro sobre su cabeza. Creo que hiciste llorar más fuerte a ese niño. Verdaderamente talentoso eres. Cao Cao no respondió, pero interiormente estaba agradecido de que a pesar de todo el sarcasmo de Ayakoji, el hombre hubiera impedido los ataques asesinos del grupo Kyoto Yokai. Ayakoji borró la sonrisa de su rostro. Ahora no es el momento de pelear entre nosotros. Ese dragón nos está ignorando en este momento no porque no lo valgamos, sino porque estamos brindando entretenimiento. No es así. Un par de ojos se arrugaron divertidos en la distancia. Miura había estado observando desde el principio. Era un dragón sádico que disfrutaba golpeando brutalmente a sus enemigos hasta matarlos y empleando planes clandestinos para su propio placer. Miura abrió sus fauces. Lástima, habló. Estaba llegando a la parte sangrienta. Miura se abrió paso sobre pesados miembros negros antes de ponerse rígido de repente. Entrecerró los ojos y se centró en el individuo que se acercaba gradualmente al área. Sus sentidos le advertían del peligro. Las palomas volaron por el aire, captando la atención de todos tanto como la apertura del cielo en el cielo. Paso atrás. Zenobia, Rosueise, Irina, Ayakoji, Cao Cao, Kunou y el grupo Kyoto Yokai miraban en una sola dirección. Fue Shiro. Era el mismo que había sido antes, y sin embargo diferente. Había un aura sagrada auspiciosa a su alrededor que emanaba reverencia. Sus pasos eran ligeros como si no tuvieran prisa y, sin embargo, su velocidad lo llevó adelante a grandes saltos. La lanza de Longimus en el agarre de Cao Cao comenzó a temblar, lo que no escapó a los ojos de Nick.
La lanza de Longinus solo reaccionaría verdaderamente ante un individuo. Los rumbos de Niger cambiaron por completo, comprendiendo completamente quién era el que se oponía. El gobernante del reino en el cielo. Kron Kruach. Rugió Niger. Desafortunadamente, no obtuvo respuesta. Maldita sea. Niger sabía que no era rival para alguien de la estatura del dios único. Este era Kron, el más fuerte del trabajo del dragón maligno, pero su colega parecía haberse ido a otra parte hace mucho tiempo. Escapar. Este era el único pensamiento en la mente de Niger. Desplegó sus alas, se agachó e inmediatamente se elevó en la distancia. Sus instintos le gritaban con una mala premonición. Al final, resultó correcto. El dragón maligno caerá cuando el mundo alcance su crepúsculo. La voz que llegó a sus oídos hizo que se estremeciera. Era un dragón de la avaricia, de una codicia insaciable tal que ansiaba incluso las raíces del árbol del mundo Yggdrasil. Sus músculos se tensaron, apéndices escamosos barriendo sin cuidado todos los edificios altos que lo obstruían. Había una vez un enano con una codicia similar a la suya que traicionó a su propio hermano para adquirir riquezas. Ese enano fue maldecido y se convirtió en un dragón con el nombre de Fafnir, señor del oro brillante. Niger sabía que Fafnir estaba actualmente sellado dentro de otro Sacred Gear como los dragones celestiales gemelos, Drai y Albion, pero aún así, sabía de una leyenda. La canción de los Nibelungens. Niger no se dio la vuelta, pero pudo ver el azul profundo que iluminaba el área a su alrededor. Era una espada sagrada, pero demoníaca. La espada atada sobre el cuerpo inconsciente de Siegfried vibraba como si resonara, reaccionando a una llamada. Caer. La palabra fue resuelta. Finito en su certeza. Impulsado por el poder de lo divino, un crujido resonó en sobrecarga. Lo que era prístino se rompió. Niger conocía esa espada. ¿Cómo podría no hacerlo cuando existía dentro del mismo panteón nórdico? Un torrente de azul en forma de espada se extendía hasta el cielo. La gran espada fantasmal derribando al demonio del cielo, Balmung. La joya de la espada sagrada demoníaca Balmung se hizo añicos en un torrente interminable de azul, envolviendo completamente a Niger en un instante. Niger entró en pánico y, en un intento por sobrevivir, lanzó un hechizo de teletransportación de alta velocidad. Incluso entonces, su cuerpo casi se partió por completo en dos, pedazos de sus alas y escamas se atomizaron en cenizas. Kron Kruach, bastardo, gruñó Niger antes de caer inconsciente a través de su propia magia de teletransportación. Donde terminó Niger, ni siquiera Shirou lo sabía. Lo que importaba era que el área ahora era segura. Shirou descartó la copia rastreada de Balmung y miró a sus amigos y aliados que lo miraban a él. Irina, Shenovia, Rosueise, Ayakoji, gritó mientras se acercaba a ellas. Por favor, ayuda a evacuar a la gente de los alrededores. Correcto, Irina y los demás salieron de su aturdimiento e inmediatamente se pusieron a trabajar. Demasiadas personas estuvieron involucradas en la batalla de Kioto y muchos todavía estaban en pánico y señalando. Los muchos cuya primera respuesta había sido sacar sus teléfonos celulares quedaron gravemente heridos por su descuido. Necesitaban tratamiento. ¿No vas a ayudar? Roswell se sacudió el polvo que se había acumulado sobre su armadura. Hay un lugar al que debo ir, miró a Roswell con una sonrisa irónica. Puede que no sepas esto, pero no solo Kioto está siendo atacado en este momento. Los ojos de Roswell se dirigieron a un televisor dañado que aún transmitía las noticias mundiales en el canal 3. Su rostro palideció junto con Shenovia, Irina y el resto. Los ataques estaban ocurriendo en todas partes a través de los 7 continentes. Es por eso que me tengo que ir. Shirou asintió a Irina y a los demás antes de que finalmente despegaran para ayudar en la evacuación de Kioto. Posteriormente, las únicas pocas personas que quedaron frente a Shirou fueron el grupo de Cao Cao y el grupo Kyoto Yokai que no se atrevió a actuar imprudentemente ante él. Cao Cao no pronunció una palabra de agradecimiento, mientras que Kunou no pudo evitar gemir sobre el cuerpo de su madre. Se acercó a ellos, atento a la forma en que Cao Cao lo miraba con hostilidad. Ignoró la animosidad. Levantó una mano y tocó suavemente el hombro de Cao Cao. Cao Cao estaba demasiado herido como para reaccionar antes de que fuera demasiado tarde, e incluso entonces, solo pudo ponerse rígido por el desconcierto. Las heridas en el cuerpo de Cao Cao comenzaron a sanar a un ritmo rápido, de modo que Cao Cao sintió que tenía más energía que antes. El grupo Kyoto Yokai se puso nervioso de inmediato, pero cedió cuando se acercó a Yasaka y la curó con el mismo proceso.
Kunou no pudo siquiera expresar su agradecimiento a través de palabras. Simplemente abrazó con fuerza las piernas de su madre y presionó su rostro contra el estómago de su madre. Gracias, los miembros mayores del grupo Kyoto Yokai expresaron su agradecimiento. No hay problemas. Volvió su atención a Cao Cao, cuya lanza ahora estaba apuntada hacia él. Aunque tal vez quieras dejar este lugar por ahora. Bien. El Kyoto Yokai se llevó a Kunou y Yasaka para llegar a un lugar más seguro. Cao Cao lo miró fijamente a los ojos, su expresión se contorsionaba por la duda y la confusión. Somos enemigos, aconsejó Cao Cao naturalmente mientras se colocaba en una posición de batalla. No tenías ninguna razón para curarme ahora que el dragón había sido eliminado. Peor aún es que ejerzo tu perdición. Cao Cao retiró su lanza. ¿Por qué? ¿Es realmente tan difícil de entender? Shirou hizo un gesto hacia las personas que el grupo de Cao Cao había salvado antes. Solo estaban vivos gracias a los esfuerzos de Cao Cao y Suero Faction. Estas personas ya estaban intentando correr hacia Cao Cao para expresar su agradecimiento. Para aquellos a los que salvaste, eres su héroe. Personalmente, no te considero uno porque no has entendido lo que realmente importa. ¿Y eso sería? Las cejas de Cao Cao se animaron. Un héroe lo salva todo y, sobre todo, un héroe necesita carácter. Shirou señaló a Cao Cao. Ahí es donde fallas. Instigáis a otros a luchar por vuestra causa, pero dejáis de lado a los débiles. Eres inteligente, pero tus planes no tienen en cuenta los sentimientos personales de los demás. Cao Cao pensó en lo real, lo humano que era cuando Kunou había llorado frente a él. Hizo una mueca. Suficiente con la conferencia. No la necesito. Así que, ahórrame los detalles. Me ayudaste, así que debes querer algo a cambio. Era bueno tratar con gente inteligente. Shirou asintió con la cabeza. La persona que te atacó. ¿Sabes quién fue? El verdadero líder de la Chaos Brigade, Rizebin Lucifer. Cao Cao se cruzó de brazos y frunció el ceño. Me atrapó cuando no estaba prestando atención. Conociéndolo, el bastardo probablemente fue la causa de todo esto. Lo tendré en cuenta. Shirou se giró para irse, pero se detuvo mientras observaba a Cao Cao recoger a sus aliados en retirada. Un último favor. Eres fuerte, ¿verdad? Lo suficientemente seguro como para enfrentarte. Cao Cao no dudó en responder. Entonces, mientras me voy, salva a todas las personas que puedas. Eres descendiente de uno de los señores de la guerra más famosos de China, ¿no es así? Lo consideraré. Cao Cao recogió a sus aliados mientras contemplaba un lugar seguro para dejarlos. Sin embargo, esto no ha terminado entre nosotros. Somos enemigos. Entonces espero con ansias tu desafío. Shirou ni siquiera se dio la vuelta. Podía escuchar a Cao Cao irse en un estallido de velocidad. En cuyo caso, también era hora de que él se fuera. Los humanos normales se estaban acercando rápidamente. Incluso vio a un equipo de medios tratando desesperadamente de correr hacia él en busca de respuestas. Tenía que irse, y ahora. Sabía que la forma más rápida de salvar a todos era volver a adquirir el Sephiroth Graal. Su verdadero objetivo al curar a Cao Cao no era solo hacer que el hombre le debía un favor, sino sentir la presencia de la energía única del atacante de Cao Cao. ¿A dónde corrió? Rizebin Lucifer. Cerró los ojos y comenzó a sentir. Los anillos sobre sus dedos temblaron ligeramente ante la respuesta. El inframundo.